Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar sobre los estados de la materia y sobre los cambios de estado. Acordaos que cuando hablamos de materia decimos que una cosa es materia cuando tiene una masa y ocupa un volumen, ¿de acuerdo? Entonces, la materia puede estar en tres estados: sólido, líquido o gaseoso. Realmente existen algunos más estados más aparte de estos tres, pero estos tres son los más importantes y los fundamentales para el nivel que queremos darle a este vídeo. Así que la materia la podemos encontrar en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. Pensad, por ejemplo, en el agua. El agua en estado sólido sería hielo. Imaginaos un cubito de hielo. El agua en estado líquido, pues todos sabemos lo que es, porque el agua es una sustancia con la que estamos muy familiarizados. Y el agua puede estar también en estado gaseoso, en forma de vapor de agua. No solamente se aplica al agua todo esto que vamos a comentar, ¿vale? Esto que vamos a comentar es aplicable a cualquier sustancia. Mirad, decimos que la materia puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Estos son los tres estados de la materia. Y una sustancia concreta puede sufrir lo que llamamos cambios de estado, que es cuando se producen cambios de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a sólido, etcétera. Los cambios de estado que se pueden producir son estos que os he puesto aquí, y os los he dividido en dos grupos. En el recuadro de color rojo tenéis los cambios de estado que se pueden producir para los que necesitamos que aumente la temperatura. Mientras que en este recuadro azul os he puesto los cambios de estado que para que sucedan lo que necesitamos es que disminuya la temperatura. Y os voy a poner cómo sería la historia. Esto que estáis viendo ahora cada flecha indica un cambio de estado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en este cambio de estado número 1 tenemos una flecha roja. El número 1 es lo que llamamos la fusión. Los vamos a explicar todos dentro de un momento, ¿vale? Este cambio de estado número 1 sería la fusión. Como la flecha que está señalando el cambio de estado está en rojo, significa que para fundir una sustancia, para pasarla de sólido a líquido, necesitamos aumentar la temperatura. Sin embargo, por ejemplo, si nos cogemos este otro cambio de estado, el 4, veis que la flecha es de color azul. Esto lo que significa es que necesitamos enfriar. Y efectivamente, si yo quiero coger un gas y condensarlo, porque esta es la condensación, a líquido, necesito disminuir la temperatura. ¿Entendéis cómo lo he planteado? ¿Sí? Flechas rojas cuando necesitamos aumentar temperatura, flechas azules cuando lo que tenemos que hacer es enfriar. Y cada número indica un cambio de estado. Vamos a explicar en qué consiste cada uno. Con el número 1 tenemos el paso de sólido a líquido. A eso le llamamos fusión, ¿vale? Una sustancia se funde cuando pasa de sólido a líquido. La temperatura a la que una sustancia se funde es lo que llamamos el punto de fusión. Y eso es específico de cada sustancia. Dependiendo de que estemos considerando una sustancia u otra, vamos a tener un punto de fusión que puede ser más alto o más bajo, ¿vale? Después, con el número 2, que lo tenemos aquí, este número 2 está indicando el paso de líquido a gaseoso. Y a ese proceso le llamamos vaporización, ¿vale? Una sustancia se vaporiza cuando pasa de líquido a gas. Esta vaporización puede ocurrir de dos maneras. Puede ocurrir por evaporación o por ebullición, y no es exactamente lo mismo. En ambos casos la sustancia pasa de líquido a gas, pero cuando ocurre evaporación, la evaporación ocurre en la superficie del líquido y a cualquier temperatura. Mientras que si la vaporización ocurre por ebullición, la ebullición tiene lugar en toda la masa del líquido y a una temperatura y una presión determinada, ¿vale? Así que la vaporización puede tener lugar de estas dos maneras que acabo de comentar, por evaporación o por ebullición. Tenemos un tercer proceso que necesita aumento de temperatura, que es el paso de sólido a gaseoso. A eso le llamamos sublimación. Y para que sea sublimación, decimos que se produce sublimación cuando una sustancia pasa de sólido a gaseoso, pero sin pasar por el estado líquido, directamente de sólido a gaseoso. Y estos tres, fusión, vaporización y sublimación, indicados por las flechas rojas 1, 2 y 3, son los cambios de estado para los que necesitamos un aumento de temperatura. Tenemos otros tres para los que tenemos que disminuir la temperatura, que son el cambio de estado número 4, al que llamamos condensación. Una sustancia se condensa cuando pasa de estado gaseoso a estado líquido. Tenemos un cambio de estado que es señalado con el número 5, que es el de solidificación. La sustancia pasa de líquido a sólido. Y tenemos, con el número 6, un cambio de estado al que llamamos sublimación inversa.
Sublimación inversa porque fijaos que va al revés que el proceso número 3 y al proceso número 3 le habíamos llamado sublimación, ¿vale? Sería una sublimación al revés. La sublimación inversa es el paso de estado gaseoso a sólido sin pasar por el estado líquido. Vamos a comprobar si habéis comprendido lo que acabo de plantearos. Así que os propongo el siguiente ejercicio. Aquí tenéis los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Tenéis unas flechas que nos están indicando los distintos cambios que se pueden dar entre los distintos estados y aquí tenéis el nombre de los cambios de estado. Se trata el ejercicio de que coloquéis el número de cada cambio de estado en el sitio que le corresponde. Así que si alguien quiere intentarlo, que pause el vídeo y yo dentro de unos segundos os pongo la solución. Os pongo la respuesta al ejercicio dentro de 3, 2, 1. Bueno, pues así es como quedaría, ¿sí? Tenemos el paso de sólido a líquido, al que hemos llamado fusión, necesita aumento de temperatura. El paso de líquido a gaseoso le hemos llamado vaporización, necesita también aumento de temperatura. Al paso directo de sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido le llamamos sublimación y también necesita aumento de temperatura, por eso están en rojo. Estos tres que están en azul necesitan enfriamiento. Cuando pasamos de gas a líquido, a eso le llamamos condensación. Cuando pasamos de líquido a sólido, a eso le llamamos solidificación. Y el paso directo de gas a sólido sin pasar por el estado líquido, decíamos que es la sublimación inversa. Bueno, pues espero que os haya sido un vídeo de utilidad y hasta la próxima.